a las 9 de la mañana. Gloria a Dios. Abramos nuestras Biblias, vayamos allá a Génesis capítulo 38. Génesis capítulo 38, versículo 24. Gloria a Dios. El tema es, ¿qué tan buen juez eres? Así se llama. ¿Qué tan buen juez eres? Gloria al Señor. 38 de Génesis, versículo 24. Dice, en el nombre del Señor, sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Amén. Oremos, Señor, ahora que hemos leído tu palabra y la voy a exponer para tu honra y gloria, dame la gracia, ilumina mi mente, mi corazón. Por favor, ayúdame a extractar todo lo que más se pueda para este pueblo. Que esta palabra nos bendiga, que esta palabra rompa las cadenas y las ataduras y nos ayude a ser mejores cristianos para tu alabanza y adoración. Señor, por favor, háblanos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Entonces se llama esta predicación, ¿qué tan buen juez eres? Saludamos al hermano Écar Vázquez. Dios guarde a Colombia. Amén, hermano. Ayúdenos a orar, que todos podamos clamar al Señor por nuestro país, que cada día lo vemos bien difícil, ¿no? Bien tremendo todo, pero la oración tiene mucho poder. Amado hermano, la oración no se pierde. ¿Qué tan buen juez eres? Bueno, pues estuve averiguando qué se necesitaba para ser un juez de la República. Aquí en Colombia, no sé en otro país, no sé si será igual, pero dice en el informe que pude investigar que se requiere mínimo de 6 años de estudio y que tiene que estudiar, obviamente, leyes, derecho, para que conozca, como dice mismo la palabra, los derechos de cada persona y pueda dirimir o, en otras palabras, como hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo y poder mediar, esa está la palabra, entre dos conflictos, porque siempre, o entre varios conflictos, ¿no? El juez está puesto para hacer valer la ley, primeramente para escuchar toda la problemática, gloria al nombre del Señor, toda esta problemática, poderla escuchar y colocar el castigo o poder sacar en limpio a una persona. Ser juez no es cualquier cosa. En nuestro país muchos están amenazados, otros están sobornados y algunos ejercen pues conforme Dios quiere su profesión, pero tienen muchos problemas, tienen muchas dificultades. Por ahí se dice de jueces sin rostro, que nadie los puede ver para que no los amenacen. Entonces, amados hermanos, un juez está puesto para dirimir o mediar los conflictos entre las dos partes o entre varias partes y enjuiciar delitos. Tiene que haber, hermano, una preparación y tiene que mínimo 2 años haber estado en la escuela de práctica judicial. Él tiene que saber lo que está haciendo, tiene que conocer el derecho conforme está en la Constitución de nuestro país. Aleluya. Hay jueces que se equivocan, hay jueces que dejan pasar el tiempo y ya por vencimiento de términos la persona no puede ser juzgada. El juez está puesto para que haga lo correcto. En la palabra del Señor dice que una mujer iba delante de un juez y golpeaba y le decía, hazme justicia de mi adversario. Pero ese juez no tenía moral para hacer justicia. Lo que lo impulsó a hacer justicia en aquel caso es que la mujer golpeaba y molestaba y cada día llamaba y dice, ya me está agotando la paciencia, ya no aguanto más, entonces voy a hacerle justicia. Pero no por sus convicciones, no por su moral, sino porque lo molestó. Ahora dice la Biblia que Dios es el juez bueno de toda la tierra, que Él sabe juzgar y sabe dar castigo o bendición a la persona según Él lo merezca. La pregunta es, ¿qué tan buen juez eres tú? Porque muchas veces, sin haber estudiado el caso, sin haber estudiado leyes o haber
mirado bien la situación, damos veredictos finales. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios desea que no juzguemos para no ser juzgados, pero también dice la palabra, como lo vamos a ver más adelantico, que el espiritual juzga todas las cosas. O sea, sí tenemos la aprobación de parte de Dios para juzgar entre casos. Juzgar es poner las cosas en orden, en otras palabras, pero debemos hacerlo bajo unos estándares bíblicos, conforme a la palabra del Señor lo dice. Si miramos, la palabra de Dios dice que no juzguemos para que no seamos juzgados. ¿Sabe por qué es, amado hermano? Porque juzgamos muchas veces mal, porque juzgamos sin misericordia. Y lo que Dios quiere en esta tierra es que nosotros oremos los unos por los otros, que tengamos misericordia de las personas, que le pidamos al Señor que les ayude en lugar de dar veredictos finales para que la persona se acabe, se muera, se destruya, se pierda. Yo pienso, si fuéramos nosotros los que decidiéramos quién entra y quién no al reino de los cielos, cometeríamos grandes errores. De hecho, los hemos cometido aquí en la tierra. Hemos dicho en muchas ocasiones, gloria al nombre del Señor, cosas que nunca deberíamos haberlas dicho. Pues si vamos aquí a la palabra del Señor, vemos como en el versículo 24 dice, sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Primero podemos decir que esta mujer, Tamar, pues se le había dado como esposa a un hijo de Judá. Judá era hijo a su vez de Jacob, uno de las tribus de Israel, y que este hombre llamado fue malo delante de la presencia del Señor, y el Señor le quitó la vida, lo mató. Y como la costumbre era que si no dejaba descendencia el difunto, entonces el hermano que le seguía tomaba a esa mujer, y que el primer hijo le pertenecía al difunto. Se le colocaba el nombre del difunto y se decía, este es el hijo del difunto, para que no se perdiera como su generación, como su nombre. Dios lo había establecido de esta forma. Pero entonces cuando se la dio al otro hijo, dice la palabra del Señor, a Onán, en el versículo 8 del capítulo 38, que se le dio a esta mujer a Onán, y le dijo, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán, versículo 9, que la descendencia no había de ser suya, entonces cuando se llegaba a la mujer, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Esto también desagradó a Dios y el Señor le mató, le quitó la vida. Judá pensó que esta mujer tenía una maldición bien grande, que era la mujer la que mataba a sus hijos, y entonces le dijo, vete a tu casa y cuando Sela, mi hijo menor, esté grande, pues se va a casar contigo. Pero en el corazón habían otras intenciones, en el corazón de Judá. Creció Sela, esta mujer pasó el tiempo y ya se estaba como envejeciendo, y ella pues vio que Sela no era dada a ella como su esposo. Sela era el otro hijo menor de Judá. Entonces sabemos en el capítulo 38 que dice que ella estuvo en el camino y se vistió como una ramera. Él la tuvo como una ramera, su suegro se llegó a ella, la embarazó, amén. Pero antes de eso ella le pidió 3 cosas: su cordón, su sello y su báculo, porque él le dijo, yo te voy a enviar un cabrito. Y ella le dijo, pues entonces antes de que me envíes el cabrito, dame estas prendas, porque los hombres suelen ser mentirosos después de que obtienen lo que ellos quieren. Él le entregó estas cosas, después le mandó el cabrito, no la encontraron y él dijo, bueno, que se quede con esas cosas, en el versículo 23. Pero cuando pasaron 3 meses, como ella había quedado en embarazo, pasaron 3 meses, dice la palabra de Dios que le dieron aviso diciendo, alguien fue y le dijo a Judá, tu nuera Tamar ha fornicado. Hasta ahí van bien, gloria a Dios, porque era verdad, ella fornicó con su suegro. Él no lo sabía, ella le tendió una trampa, y como él era terriblemente carnal, y el diablo cuando conoce la debilidad de una persona, pues le tiende su trampa y la persona cae ahí facilito. Por eso hay que ir a Dios que nos ayude en nuestras debilidades para no pecar contra Él. Amado hermano, estaban informando bien que había fornicado. Segundo,
que estaba en embarazo. Pero ya comienzan allí los jueces. De ahí que decimos que hay que tener cuidado al juzgar a otra persona, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no tiene misericordia. Y Dios no nos ha llamado como jueces. De hecho, ni Él lo hace en este momento. Él es nuestro abogado y Él quiere que oremos y clamemos al Señor para que perdone a las otras personas. Es tan fácil abrir nuestra boca y es tan fácil decir, fulano de tal se merece el infierno, fulano de tal es de esta forma y de la otra y de la otra y de la otra, y inventamos una cantidad de cosas. Porque le pregunto, ¿cuántas veces había fornicado Tamar? Una sola vez. Pero ellos dicen en el versículo 24, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Le colocaron la S y ya le aumentaron. Es tan fácil aumentarle cuando se basa en juzgar a otra persona. Y cuando se basa en juzgarme a mí mismo, entonces yo quiero quitarle y quiero minimizarlo y quiero decir, no es mucho, téngame paciencia, es que a mí no nadie me tiene paciencia. ¿Qué tanto es? Decimos para nosotros, pero para otra persona, ahí sí, abrimos nuestros labios y decimos, esa se merece el infierno, se merece ser castigada, que el Señor la mande a la séptima paila para que pague por todo lo que ha hecho. Ahora, están diciendo es por causas de sus fornicaciones. Leí en otra versión, en otras versiones, que dice, es por causa de que se ha acostado con otros, y dice, con muchos hombres. Ellos no sabían, no habían estado allí. ¿Por qué estaban diciendo esto? Porque así somos los seres humanos. El ser humano es muy ingrato. Después de que se le ha prestado la mano, después de que se ha ayudado, quizás pague mal. Por eso no se ofenda, dele la gloria al Señor por todo. Nunca esperemos nada del ser humano. Ayudemos sin esperar nada a cambio. Porque casi siempre que se ayuda, la gente paga mal. Somos humanos. El único que no falla es nuestro Señor Jesucristo. Pero me gusta mucho ese versículo, ahorita lo vamos a leer, que juicio sin misericordia se hará con aquel que no tuviera misericordia. Debemos tener cuidado al acusar a otra persona, al hablar de otra persona, porque le podemos dañar, le podemos destruir y al final nos meteremos en problemas, en pecados delante de Dios por hacer conjeturas que nunca investigamos. Es como un juez sentarse allá y decirle, mire, él mató a fulano de tal, listo para la cárcel, pero no esperar una investigación, no mirar bien y tener pruebas contundentes de que esa persona sí cometió un delito. De ahí que decimos que muchos están en la cárcel y son inocentes, porque con tantos procesos, muchos jueces dicen, ¿para qué nos ponemos a matarnos la cabeza? Que se vaya para la cárcel. A otros dicen, no, por vencimiento de términos, que se vaya para la casa. A uno les dicen, usted es inocente, usted es culpable. Pero delante de Dios no es así, amado hermano. Dios sabe todas las cosas, cómo hacerlas. Y por eso nos dicen, ustedes como son tan finitos, son tan limitados, ustedes no conocen en verdad lo que pasó. Tengan cuidado con abrir sus labios y decir cosas que no son ciertas. Aquí están diciendo estas personas, a causa de sus muchas fornicaciones o por haberse acostado con muchos hombres, ellos están diciendo, pues quedó en embarazo. Pero ahora el juez, mire este juez que no tenía moral porque había fornicado. Este juez llamado Judá, él inmediatamente dice, sacadla y sea quemada. Terrible, amado hermano. Yo pensando en esta mañana que leía este capítulo de la palabra del Señor, qué tan duros somos con otras personas. Y en la Biblia dice que debemos tener misericordia, que viene la palabra miseria, que es acordarnos de la miseria de otro, como Dios se acuerda de nuestras miserias, de nuestras pobrezas, de nuestras falencias, de nuestras debilidades. Ayudemos a orar. No estoy diciendo que nosotros como pastores digamos, bueno, como fulano de tal tiene tales errores, tales pecados, tengámosle paciencia y que siga así. No. La Biblia dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, sabiendo que tú también eres hombre y puedes llegar a ser tentado. O sea, la Biblia me dice, juzgue, pero hágalo con misericordia, bien. ¿Por qué uno tiene que gritar a otro? ¿O por qué tiene que ponerlo en el escarnio público? Porque mire esta palabra, Judá dijo, sacadla. No dice, quémenla ya en la casa, que se muera ya en la casa, que nadie lo sepa. No, sacadla al público, que todo el mundo se dé cuenta lo que esta mujer hizo.
y él mismo, o sea, él era el culpable. Él no tenía moral para hacerlo. Y muchas personas no están autorizadas para juzgar a otra porque tienen por allá cositas muy en lo interior de su vida que necesitan cambiar. Que el Señor dice, usted no tiene autoridad para juzgar. Usted no tiene autoridad para que medie en algún caso. No la tiene. Si su hogar está destruido, ¿cómo va a aconsejar a otro? Tiene que arreglar su hogar, amado hermano. Si su vida no es una vida de oración, ¿por qué le dice a otros que ore, que ayune? Primero hágalo usted, como dice allí en Romanos, el Señor hablándole a los judíos. Vosotros que decís que no se debe hurtar, ¿hurtas? Ustedes que dicen que debe uno vivir en santidad, ¿comete sacrilegio? Amén. ¿Será que van a estar excluidos del juicio de Dios por ser judíos o por ser cristianos? No, todos delante del Señor debemos darle cuenta un día. Pero aquí un hombre está diciendo, sáquenla, o sea, llévenla a la plaza pública donde todo el mundo se dé cuenta. ¿Y qué más dice? Y quemadla. No dice, métanla a la cárcel, que primero le pregunten qué fue lo que pasó, por qué está en embarazo, sino quémenla de una vez. Oiga, qué cosa tan terrible. Amén. Y si usted ve, él pidió el castigo más terrible, porque morir quemado, según he leído, es una de las muertes más terroríficas para el ser humano. Y que esta muerte por fuego, sin gasolina o sin algún combustible, dura a veces la agonía hasta 13 minutos de una persona quemándose. La temperatura a 50 grados internamente mata a la persona, la va desangrando, se intoxica con el monóxido de carbono, porque al estar quemando la piel, allí la piel viva, la misma sangre se está quemando, va quedando todo en ese dolor impresionante y en una agonía horrible. Y eso fue lo que él dijo, que la quemen. En la palabra del Señor estaba que la mataran a piedra, pero él dijo no, que la quemen para que quede un escarmiento, que no se debe hacer así, pero él era un fornicario. Y eso que la Biblia dice, aquí registra con una sola mujer. ¿Quién sabe, hermano, este hombre si se acostó con otras? ¿Quién sabe si Judá, qué tantas cosas hizo por allá que no lo vieran? Que tenía un amigo que le ayudaba en su inmundicia. Allí la palabra del Señor lo nombra, que con él fue el que mandó el cabrito. Una vez escuché a un pastor diciendo que era este hombre un idiota útil, utilizado para que fuera a ayudarle a tapar y a pagar su pecado, su delito. Ahora este juez, entre comillas, está diciendo que la quemen, que la maten públicamente y que la destruyan. Amén. Luego, cuando ya la sacaban en el versículo 25, pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Ahora sí Judá baja la cabeza y dice, reconoció las cosas, dice, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela, mi hijo, y nunca más la conoció. Ya no dijo, quémenla. Muchas veces, no sé si a usted le habrá pasado, que uno habla y dice cosas y luego se da cuenta, Dios le hace caer en cuenta que uno ha incurrido en esa falta también, que uno ha pasado por otras a veces peores delante del Señor. De ahí que Dios no nos ha llamado como jueces, amado hermano. A los pastores nos ha llamado a colocar todas las cosas en orden, a enseñarle a la gente que viva para Dios, gloria a Jesús, pero con misericordia. Hay pastores que no tienen misericordia y lanzan el látigo y rompen y destruyen y delante del escarnio, delante del público hacen escarnio, delante de todos los hermanos. Fulano de tal queda en disciplina porque cometió esto y aquello, y aún están transmitiendo a través de los medios. En lugar de ayudar a la persona a levantarla, la destruyen, quémenla viva. Dios no nos ha llamado a eso. Nos ha llamado a orar, a clamar, a ir a esa persona y ayudarla a levantar, no a dejarla así, a levantarla en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y qué tal el caso que vemos en segundo libro de Samuel? Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Bendito sea el Señor. Dice así la escritura, versículo 1. Jehová envió a Natán a David, segundo libro de Samuel 12:1, diciendo,
Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, vea esta metáfora, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y la había criado desde muy bebé. La tomó, la compró, la crió y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Era otro integrante de la familia. Y vino uno de camino al hombre rico, que tenía muchas ovejas y vacas, y éste no quiso tomar de sus ovejas, sino de sus vacas, y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Pero mire lo que pasa. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y que no tuvo misericordia. Qué tremendo. David no había hecho esto con una oveja literal, lo había hecho con una persona, un hombre pobre. ¿Cuál era el hombre pobre? Su siervo Urías Eteo, que estaba allá peleando la batalla por ese rey, que estaba allá librando la vida del rey. Pero a David no le importó. David miró, le gustó aquella mujer, la mandó a llamar, y eso que le dijeron, ella es casada, ella tiene marido, a él no le importó. La tomó, abusó de ella, quedó en embarazo, luego manda a matar a este hombre, imagínese, y ahora se enoja porque le están hablando de una oveja, que un hombre amaba mucho a una ovejita y se la mataron, la guisaron. Sí, era su amor, su bebé, en otras palabras, parte de la familia, pero tiene más valor una persona que una oveja. Entonces, él se enciende en ira y dice, el tal tiene que morir, es digno de muerte, que lo maten, que le corten la cabeza. David antes era así, después de que fue humillado, dice, yo antes de ser humillado, descarriado andaba. El día que su mismo hijo Absalón se levantó contra él, le violó a 10 mujeres que él tenía. Él violó una, porque como con ser el rey tenía autoridad y tomó a Betsabé. Aunque no dice allí que la obligó, pero él tenía autoridad. Amén. Pero su hijo le violó 10 mujeres y lo sacó de Jerusalén y subiendo una cuesta con su cabeza cubierta y sin zapatos lloraba, y allí Dios trató con él y se humilló tanto que por eso dice, antes de yo ser humillado, descarriado andaba. Él estaba descarriado en este momento, todo esto que hizo, y un año callada su boca. Entonces se enoja y dice, debe morir, pero antes de que muera, que pague 4 tantos la cordera, que le dé 4 ovejas a ese hombre. Ahora cuando en el versículo 7 Natán le dice, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te di y te libré de la mano de Saúl. Y sigue diciéndole el Señor, ¿por qué hiciste eso? Si yo te he dado todo a ti, aleluya. Pero miren, le estoy mostrando cómo es que juzga el ser humano. De ahí que cuando usted vaya a juzgar, espere, pregunte primero, investigue, averigüe por otros medios, aparte de la fuente principal, a ver qué pasó allí. Vaya con amor y comience a restaurar en el nombre del Señor Jesucristo. No diga como el rey David, el dulce cantor de Israel, que también se equivocó. ¿Se da cuenta, hermano? Todos estamos en un mismo camino y nos podemos equivocar. De ahí que es mejor cerrar nuestra boca y esperar en el nombre del Señor. Que Dios obre, que Dios muestre, que Dios revele, que Dios pueda iluminarnos y tomar una buena decisión. Y este rey está diciendo que se muera. Cuando le dicen, ese eres tú, aleluya, tú eres aquel que hizo eso y peor aún, le dice el Señor, mataste a Urías Eteo, le violaste a su mujer, se la embarazaste. Oiga, hermano, y el Señor le dice, teniendo tantas mujeres, tú eres el hombre rico que tenías vacas y ovejas, o sea, mujeres en cantidades, y si te hubieras hecho falta, yo te hubiera añadido más, le dice el Señor. ¿Por qué no tuviste temor de Dios? ¿Por qué tomaste la ovejita? Y ahí sí, pequé contra el Señor. ¿Ve? Ahí sí no dijo, sí, que me mate el Señor, soy digno de muerte, me quiero morir en este momento. No,
ahí sí pidió piedad y misericordia. Alguien dijo, sé duro contigo mismo y paciente con los demás. Ese es el amor de Dios. Por eso leí ese capítulo del primer libro, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 7. Dios es amor y quiere que nos amemos los unos a los otros. Quiere que nos tengamos paciencia y que oremos. Amén. Levantemos manos santas sin ira ni contienda, orando por cada uno de los necesitados. Gloria al nombre del Señor. Que se muera, dijo David. Judá dijo que la quemen y David dijo que lo maten y que pague 4 tantos esa cordera. Pero cuando le tocó a él, le dijeron, ese eres tú, el dedo señalador. Le dijeron, ese eres tú, porque el profeta, de hecho está en los 5 ministerios, ¿no? Tomamos casi siempre así el dedo pulgar, decimos apóstoles, profetas, porque es el que señala, evangelistas, que es el dedo corazón de Dios, amén, es la salvación de las almas. El pastor es el dedo de la argolla, que nos casamos con una congregación, estamos ahí siempre. Y el maestro, dedo pequeñito, que funge, hermano, algo importante dentro de la congregación, y es la enseñanza de la palabra de Dios. Todos estamos ahí, pero mire que el profeta señala lo que Dios manda decir, amén. Pero para poder señalar, hay un dedo señalando a una persona y 3 señalándome a mí, casi 4 dedos señalándome a mí. Antes de juzgar yo me tengo que mirar. ¿Y cuáles son mis errores? David dijo, líbrame de mis errores, esos que me son ocultos, esos que no veo, que están ahí en mi espalda y que todo el mundo me los ve, pero yo no. Y yo creo que soy perfecto. Así pasa en el hogar. El esposo juzga a la esposa, es que ella es floja, es que ella no me quiere, ella no me responde. Pero ¿cómo la trata él? ¿La trata a los golpes? ¿La trata con malas palabras? ¿La hiere hasta en lo que hace de alimento? En todo está diciendo que es una floja, que no hace nada, que el único que trabaja es él. Él la juzga y ella lo juzga. Pero si nos ponemos en los zapatos de otra persona, miraremos con otros ojos, desde otro punto de vista, y ayudaremos más a la salvación de las almas. Es que lo que Dios quiere es que las almas se salven, no que las echemos. Un hombre le dijo, Señor, uno de sus discípulos, ¿quieres que mandemos a pedir fuego y que consuma toda esta plaga de los samaritanos? Y el Señor le dijo, no, ustedes no saben de qué espíritu son, ustedes son del trueno, o sea, de la rapidez, de lo que venga a su mente, inmediatamente quémenla, mátenla, sáquenla, destruyanla, échenla fuera. ¿Por qué el pastor no echa fuera a fulano de tal? ¿Por qué el pastor le permite? ¿Por qué el pastor y por qué? Porque Dios nos ha llamado a tener misericordia, a tener amor y a restaurar a las personas. No a permitirles que pasen al altar en pecado, no, a restaurarlas en el nombre del Señor Jesucristo. Amado hermano, miremos otro caso. Gloria a Dios. En Juan capítulo 8 versículo 3. Diga gloria al Señor, ayúdame Dios mío para tener misericordia de otros. San Juan 8:3 dice la escritura. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola al medio, mire, solita, estaba adulterando seguro sola. ¿Dónde estaba el sinvergüenza? ¿Dónde estaba el hombre? Claro, como todos se tapaban con la misma cobija, porque mire lo que dice la escritura, por eso no lo trajeron, solamente a ella. Y le dijeron, maestro, yo creo que la tiraron allá delante del Señor, a sus pies. La traían ya a los empujones y a los golpes y a punto de estrellarle las piedras en la cabeza, adúltera. Y le decían, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Por eso les digo, solita, ¿dónde estaba ese sinvergüenza? No lo trajeron a él. Y en la ley de Moisés, como si el Señor no supiera, Moisés mandó apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices con la piedra en la mano? Tú pues, ¿qué dices? Yo me imagino esa escena ahí. Todos, muchas personas, porque cuando pasa algo, la gente chismosa no falta, amado hermano, perdóneme la expresión, pero todos ahí mirando, y que a quién hay que matar, a quién hay que apedrear, y estaban allí con su piedra. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Donde el Señor diga, maten la piedra, lo acusan porque el pueblo de Israel tenía prohibido en ese momento matar a las personas por el gobierno romano. El que decidía quién mataba y quién vivía y quién moría era el gobierno romano. Por eso cuando crucificaron al Señor, dijeron a nosotros no nos han dado autoridad de matarlo, crucifíquenle ustedes los romanos. Los romanos crucificaron a Cristo,
pero por el dicho de los judíos. Amén. Tanto los unos como los otros pecaron delante del Señor. Pero ahora le está diciendo, pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Algunos se han preguntado, ¿y qué escribía el Señor? Pues pienso, los pecados de cada uno de ellos. Quizás escribía adulterio, fornicación, prostitución, homosexualismo, lesbianismo. Bueno, no sé qué tanta pecado inmoral escribía el Señor ahí. Quizás eso, hermano. Pienso, no lo dice la Biblia. Pero mientras escribía, dice la Biblia en el versículo 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó el Señor, los miró con sus ojos penetrantes de llama de fuego y les dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Qué palabra, hermano, qué tremendo espadazo. Como dice en Hebreos 4:12, que la Biblia, la palabra de Dios, es como más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, los huesos, los tuétanos, las intenciones del corazón. Es tan fácil juzgar, ¿cierto, amado hermano? Es tan fácil decir, es que el fulano no tiene amor, es que sutano, ¿y usted qué? Es que aquella persona, ¿y usted? Gloria a Dios, amén. Si se mira, si se hace una retrospección, que es mirar hacia adentro, ¿qué hay? ¿Qué forma tiene su carácter? ¿Qué tan fastidioso, molestón o cansón es usted, hermano o hermana? Hay muchos que simplemente miran hacia allá. Qué bueno que nos pudiéramos voltear los ojos un poquito hacia adentro y mirar nuestra necesidad tan grande de Dios. Aleluya. De ahí que ese hombre publicano postrado allí en el templo oraba y se golpeaba el pecho y decía, Señor, ten piedad de mí, que soy pecador. Pero el fariseo, mirando desde adentro para afuera, decía, gracias Señor te doy, orando consigo mismo, no con Dios, pero decía, gracias Señor te doy porque no soy como este hombre pecador. Y yo creo que decía, como este pecador, yo doy diezmos de todo lo que gano, yo ayuno 2 veces a la semana. Dice la Biblia que salió justificado, perdonado aquel que se humilló, porque el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Y es mejor uno humillarse a sí mismo y no que Dios lo humille con circunstancias de esta vida. Ahora, amado hermano, cuando el Señor les dice esta palabra, en el versículo 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, no se lo dijo un rabino de Israel, cualquier maestro, no se lo dijo un fariseo, un saduceo, se lo dijo el mismo Dios. Y cuando Dios habla, usted allá sabe que Dios le está hablando y le está diciendo, antes de hacer tantas cosas y decir, arregla tu vida delante del Señor. Allá en el corazón tienes pecados inmorales, allá en el corazón tienes resentimiento, raíces de amargura, pecados que a simple vista no se ven, pero allá están. Y tú juzgas a otro y hablas de otro. Amén. Por eso antes de que uno quiera que pase algo en una persona, tiene que desear que pase en uno mismo. Bendito sea el Señor. Por ahí hay un dicho que dice, un burro hablando de orejas, una jirafa hablando de cuello. Porque hay gente que habla de otro y está en el mismo pecado, está en la misma situación. Bendito Dios. Ellos acusados por la palabra de Dios salían uno a uno ya, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Yo me imagino la mujer esperando la primera pedrada. Pero lo que se escuchaba era pa, pa, pa. El sonar de las piedras tocando el piso, estrellándose contra el piso allí. Y el Señor seguía escribiendo. Y la mujer allí esperando. Pasó un rato, no se escucharon más piedras, no se escuchó más sonidos. Y el Señor mira a la mujer. Aleluya, qué bueno es Jesús, amado. Qué bueno es Él que no nos ha acusado, nos ha perdonado. Y nos dice, no importa que tus pecados sean como la grana, yo te puedo perdonar y dejar tus pecados blancos como la nieve. Oh, gloria a su nombre. ¿Cuántas veces nos ha perdonado el Señor? ¿Cuánta misericordia ha tenido? ¿Por qué juzgamos tan fácilmente a otro? Pidamos misericordia para ellos también. Y ahora el Señor le dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están tus jueces? ¿Ninguno te condenó?
Ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso es lo que hace el Señor. Si Él nos condenara, ninguno estaríamos aquí. Si Él nos juzgara ahora, ninguno estaríamos aquí. Hoy es nuestro abogado, pero si no nos arrepentimos, un día será nuestro juez. Un día sin misericordia dirá, te mereces el juicio eterno. Apartados de mí, malditos, hacedores de maldad, porque nunca se quiso arrepentir una persona. Pero si ahora nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dice en Primera de Juan, el capítulo 2, que Él es nuestro Cristo, nuestra propiciación por nuestros pecados. Él es el único que nos puede ayudar. Hay que correr a Él y pedir misericordia. Aleluya. ¿Sabe que Él dice, ni yo te condeno? Vete y no peques más. Eso es lo que quiere el Señor, que no pequemos más. Ahora, ¿cómo se puede juzgar? En 1 Corintios 2:15, 1 Corintios 2:15, yo puedo juzgar a otra persona, pero ¿cómo lo voy a hacer? Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El espiritual puede juzgar. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Juzgar no es acusar, no es decir te mereces. No, juzgar es decir, ¿qué pasó aquí? Como el Señor le dijo a Caín, a Adán, ¿dónde estás tú? Y a Caín le dijo, ¿dónde estaba tu hermano? Él siempre pregunta. Él no de una vez, Caín, venga para acá, se me va para el infierno. No, él, ¿dónde está? ¿De dónde caíste? ¿Por qué caíste? Comienza el Señor a hablar a nuestras vidas. Eso es lo que hace el Señor. Ese es su juzgar maravilloso. Ahora, el espiritual es el que no es carnal, porque el carnal es con un palo y acabar con todo. El espiritual restaura y le dice, mira lo que dice la palabra. El Señor te quiere ayudar, te quiere cambiar. ¿Por qué caíste? ¿Qué pasa? Hay personas que necesitan un seguimiento, no tanto psicológico, sino a través de la palabra de Dios, para que se fortalezcan esas áreas en las cuales él cae en pecado. Ayudarle, darle una mano, amén, no de golpes, una mano amiga que lo levante y lo bendiga. Ahora, el espiritual es aquel que le ha entregado su vida a Jesucristo y el Espíritu de Dios mora en él. Y por eso puede juzgar las cosas, porque lo hace con amor. Tiene el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Entonces, si alguien me va a juzgar a mí, Dios quiera que sea espiritual y me ayude, no que me juzgue el carnal, porque el carnal va a darme palo. Y David dijo, caiga yo en la mano de Dios y no en las de los hombres, porque los hombres son crueles. Que el Señor nos ayude. Ahora, en Santiago 2:13, ya estoy terminando. Santiago capítulo 2, versículo 13. Santo es Dios. Dice así, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea, me está diciendo, si usted no tiene misericordia al juzgar, cuando le toque a usted, tampoco van a tener misericordia. Amén. La misericordia es acordarnos de la miseria, recuerde, es tener paciencia, es mirar cómo se puede arreglar, reestructurar, cómo se puede aquello roto volver a ser funcional, que es lo que hace nuestro Dios con nosotros. Recuerda cuando esa vasija se echó a perder en la mano del Señor, en la mano del alfarero, y que quitó ese barro y formó otra. Eso es lo que quiere el Señor con su iglesia. Bendito sea su nombre. La pregunta es, ¿cómo quieres que te juzguen? Amén. ¿Con paciencia? ¿Con benignidad? ¿Con misericordia? Que no te castiguen, sino que te den otra oportunidad. ¿Eso es lo que quieres? Pues así se debe hacer con nuestro hermano, con aquellos aún inconversos que necesitan de Dios. Dice la Biblia, juzgando bien, ¿no? Que ellos tienen una venda en sus ojos. Y muchas veces decimos, es que son duros de corazón y merecen es que se vayan al infierno, que se quemen allá. Pero esa venda tenemos que orar para que se caiga de sus ojos, para que el Señor les toque el corazón, les salve. ¿Cuánto orarían por nosotros? Qué duros seríamos al principio, porque ahora Dios ha tratado con nuestras vidas y nos ha moldeado una bendición muy, muy hermosa, aleluya. Pero le digo, ¿cuánto Dios trataría con nosotros? Algunos han conocido a Cristo a los 40, a los 50 años. Y Dios tuvo que tenerle paciencia toda esa temporada. Aleluya. Cuánta paciencia nos ha tenido el Señor. Vamos a decirle, Dios mío, ayúdame a ser espiritual para juzgar bien las cosas. Y en lugar de destruir, ayudar que la iglesia del Señor
crezca. Como decía Pablo, que la oreja a veces decía, porque no soy nariz, no soy del cuerpo. Que puede ser la boca decir, como no soy ojo, entonces no pertenezco al cuerpo. No, hermano, todos nos necesitamos. Somos una bendición en las manos del Señor. La iglesia del Señor no es una razón social. La iglesia de Cristo es todo aquel que quiera vivir para Él. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te doy por esta palabra. Gracias, Señor del cielo. Ayúdame, por favor, para ser espiritual cada día. Porque el espiritual puede juzgar las cosas con paciencia, con amor, con el fruto de tu Santo Espíritu. Puede colocar las cosas en orden, y eso es lo que queremos, que tu obra esté en orden, que mi vida esté en orden, mi hogar esté en orden. Hay gente que habla de otros hogares, fácilmente de los hijos de otros, pero no mira que sus propios hijos están perdidos allí en su casa. No mira que sus hijos también van a crecer. Por eso, hermano, tengamos paciencia, oremos y clamemos los unos por los otros. Bendigámosle en el nombre de Jesús. Ayudemos a los demás, que un día alguien nos va a ayudar. La vida es como una rueda. Unas veces estamos arriba, otras veces tenemos que estar abajo. Así es la vida, amado hermano. Somos humanos. El que crea que está firme, mire que no caiga, dice la palabra del Señor. No juzgue a su esposo, dele la mano, hermana. Levántelo en el nombre de Jesús. Hermano, no juzgue a su esposa, quizás porque no ora tanto como usted. No la juzgue porque quizás no lee la Biblia. No la juzgue porque quizás no viene tanto a los cultos. Acompáñela, guíela con amor, ore por ella, invítela en el nombre de Jesús con amor. Que la misericordia vence el juicio, dice la palabra de Dios, y el amor cubrirá multitud de faltas, multitud de pecados. Oh Dios mío, ayúdanos por favor. Estos casos que vimos en la palabra, de gente que dio su veredicto final sin misericordia, sin mirar que ellos estaban incursos en aquellas situaciones difíciles, pecaminosas también. Ayúdame a amarte y amar a mi prójimo, amar a mis hermanos y orar por ellos por misericordia. En tus manos dejo tu iglesia, que ninguno se aparte de la fe, que ninguno, Dios mío, por falta de una palabra de bendición se vaya al mundo. No, Dios mío, sino que podamos tener palabra de bendición para levantar a los demás en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, gracias, gracias Señor por usarme. Gracias mi amado Rey. En el nombre de Cristo, amén y